Le damos la bienvenida a Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, ex viceministro de Interculturalidad. Hay algunos temas para tratar, pero Iván, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Lo inmediato es el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional. Esto se está iniciando, tuvo sus correctivos, ¿no? Hubo ciertas controversias antes sobre cambios de reglas de juego, se supone que estas se ajustaron. Se está iniciando de la manera propicia, correcta. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Pues efectivamente se hizo algunos cambios, ¿no?, en la propuesta inicial del programa y se ha aprobado uno con plazos más razonables. Sin embargo, el reglamento del proceso todavía tiene deficiencias, esas que no se corrigieron en su momento antes de ser aprobado el reglamento por el Pleno, pero ya estamos con el proceso en marcha y el primer elemento de ese proceso es garantizar que hayan buenas postulantes, porque esto es lo que va a permitir que luego, pues la calidad de la selección sea la mejor posible. Si no se presentan buenos candidatos y candidatas, vamos a tener un problema, ¿no? Y creo que hay que hacer un llamado, ¿no?, a todos los profesionales que viven en todo el país y que tienen pues, la trayectoria profesional y también ética que pues necesita este puesto, puedan presentarse, ¿no? Creo que ese es el primer llamado que hay que hacer en estos momentos. Bueno, sería lo más importante porque precisamente los procesos truncos últimos, claro, de un lado hemos visto candidatos que no eran los más adecuados y de otros de repente son procesos que han ido disuadiendo, ¿no?, a quienes sí deberían, en todo caso, presentarse. Sin duda, porque cuando en las normas que regulan estos concursos no dan las garantías suficientes respecto de que pues, eso va a ser pues el adecuado, ¿no?, para seleccionar a los mejores. Entonces, claro, eso genera muy poco incentivo para la presentación de personas valiosas. Pero claro, mire, en este tema hay que hacer el esfuerzo, ¿no?, de buscar que los mejores de las personas que están con las condiciones que el puesto pues, requiere, se presenten, ¿no? A veces un momento de acto más de servicio ciudadano, ¿no?, que es lo que necesitamos en este momento, porque el tribunal es una institución de democracia y tiene que ser pues de la mejor calidad para que pueda tomar decisiones que protejan los derechos de todos nosotros. Ha sido una institución muy importante en los últimos años y a partir de la conversación que acabamos de tener con la ex ministra de Justicia, Ana Neira, se reitera que en muchos casos pueden llegar efectivamente al Tribunal Constitucional y este es un árbitro que además va a, digamos, regular, ¿no?, las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, entre poderes en general, en circunstancias tan complicadas. Usted decía sobre la necesidad de que los mejores se presenten y ojalá vaya a ser así. Acabamos de salir de un cambio en la presidencia del Consejo de Ministros que ha sido, yo creo, en líneas generales bienvenido, pero al mismo tiempo hay dos ministerios que han despertado muchas críticas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, de repente todavía en menor medida, pero porque el Ministerio de Educación pues está manejando precisamente pues una reforma magisterial, meritocrática y se ha puesto un ministro que, bueno, claramente ha estado en contra, al menos hasta ahora del tema. El lado del ministro del Interior, el presidente de Vida o la autoridad de Vida acaba de renunciar en protesta a unas declaraciones que él hizo y hay ciertas dudas con respecto al tema de erradicación, etcétera. Usted acaba de retuitear una noticia de varios líderes indígenas, hoy nada menos 12 de octubre, que han venido al Ministerio Público a reclamar por el asesinato de 6 de ellos en manos del narcotráfico. Queríamos, por favor, conocer su opinión al respecto sobre esta parte del gabinete, particularmente Interior. Bueno, es preocupante por varias cuestiones, ¿no? La primera tiene que ver con esta situación que todo funcionario público debe evitar, que es el tema del conflicto de interés. Eso está, hay que decirlo, además en la ley del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Eso es una obligación que tienen todos los funcionarios.
pues en sus acciones, en el puesto, evitar el conflicto de interés. Ahora, eso implica pues tomar decisiones dentro del ministerio para que en tus actos, en tus distintas actuaciones como funcionario, no haya ninguna duda respecto de tu independencia con relación a ex socios, ex clientes y demás. Y creo que hasta el momento, en ese punto, pues hay elementos que son sin duda preocupantes. Entonces, todavía no hemos recibido una información clara respecto de esta primera cuestión. La segunda cuestión que hemos conocido hoy tiene que ver con pues esta renuncia, ¿no? Que si pues se comprueba que los elementos señalados son ciertos, nos lleva a un ministro que, digamos, se interesa y además interviene respecto de cuestiones que no son de su sector, responden a otro ministro, bueno, no ministerio, sino a la Consejo de Ministros, ¿no? Responden a otra área del Estado. Entonces es un tema muy delicado porque además el asunto de la lucha contra el narcotráfico es una cuestión clave y que además, como bien ha señalado, afecta muchas veces a la gente más vulnerable, ¿no? Que es la que sufre las consecuencias de las actividades criminales que se desarrollan a raíz, ¿no? De todo este negocio ilícito del narcotráfico. Así es, y bueno, y además de todo, con el COP26 a la vuelta de la esquina, tiene consecuencias catastróficas en el tema del medio ambiente, el sembrío de hoja de coca y por supuesto su trabajo con el narcotráfico. Entonces, hay aquí un problema y la primera ministra ha dicho, ¿no?, hoy que va a ser una prioridad, ¿no?, la erradicación de la coca ilegal. Pero, a ver, usted como secretario general de Transparencia, ¿qué nos puede decir con respecto a la claridad de la agenda que el gobierno debería plantear? Que eso parece también estar todavía, vamos, no le vamos a pedir a la primera ministra definiciones a los 3 o 4 días de asumir el cargo en circunstancias tan complejas, pero el norte debería ya ir planteando la agenda de manera más clara, más coherente, ¿no? Hay, de hecho, una obligación, ¿no?, que está en la Constitución de presentar una propuesta general de gobierno, la cual tiene que, pues, además exponerse en el Congreso, ¿no? Esa es una cuestión que además está vinculada con la cuestión de confianza que tiene que darse al nuevo gabinete. Entonces, esa propuesta va a ser muy importante, ¿no? Porque una de las cuestiones que más ha caracterizado estos primeros meses ha sido esta situación de mensajes contradictorios que se han venido dando desde el propio gobierno. Entonces, corregir esta situación, establecer lineamientos claros en materias como la que ha señalado y en otras, es fundamental, ¿no? Y solamente una pequeña nota a pie de página respecto del tema que mencionó hace un instante. Eh, Ojalá que esta situación de los pueblos indígenas afectados por actividades ilícitas nos haga reflexionar sobre la importancia del Acuerdo de Escazú, que es un instrumento muy importante que tuvimos la oportunidad de ratificarlo, pero que no lo hicimos y ojalá que eso se corrija en este nuevo periodo parlamentario. Precisamente, estamos hablando de crímenes, ¿no?, que podrían en todo caso verse en el marco de este acuerdo. Sin duda, porque ese acuerdo, entre otras cosas, establece mecanismos de protección para los defensores ambientales, que son los que sufren las consecuencias directas, ¿no?, y las más serias, las más severas, como es eventualmente poner en riesgo la vida misma ante estas situaciones, ¿no?, estas actividades ilícitas. Y no solamente me refiero al narcotráfico, también está la tala ilegal, también está la minería ilegal, actividades que destruyen el ambiente y también ponen en riesgo la vida de los peruanos y peruanas que viven alrededor de estas actividades. Por supuesto, y esperamos que entonces haya una coherencia y haya una agenda clara al respecto. Quería aprovechar de todas maneras su presencia, Iván, para preguntarle sobre esto, ¿no? Sobre el 12 de octubre, el debate abierto. Hay un debate ahora desde Joe Biden, pasando por el propio señor Maduro en Venezuela, señor López Obrador en México. Recordamos el discurso inaugural del presidente Pedro Castillo, iniciando, ¿no?, hablando pues de los hombres de Castilla, llegando pues al tema de la conquista, y hay toda esta
evaluación y reevaluación, pero sobre todo frente a poblaciones originarias vulnerables hoy. Y parte de toda esa discusión debería en realidad redundar con respecto a la protección de estas poblaciones. Cuéntenos, por favor, cómo reflexionar en un día como este. Toda simplificación es terrible. Cuando convertimos la historia en un tema de blancos y negros, ¿no? Se acabó, ¿no? No hay forma de tener una comprensión pues humana sobre lo que nos ha ocurrido como países, ¿no? En el caso de la historia previa a la llegada de pues, los europeos a América, pues esa es una historia que estamos de hecho todavía descubriendo, ¿no? Una historia muy compleja, llena de elementos tanto pues que nos enorgullecen, como también elementos que no hay que tampoco dejar de reconocer, ¿no? De violencia, de situación de conflictos, pero también de riqueza, de civilización, de logros, ¿no? Todo eso como en cualquier experiencia humana rica, compleja, pues es un tema que debemos conocer, entender. Y los pueblos indígenas son en gran medida pues los depositarios de muchas de esas tradiciones y el hecho de valorar, de reconocer su importancia es un elemento crucial en un país diverso, multicultural, plurilingüe como es el Perú. Y como digo, eso no quiere decir que otros elementos que de las distintas herencias que hemos recibido del África, de Europa, de Asia, ¿no? Que han enriquecido y también han hecho más compleja nuestra vida como sociedad, deban ser dejados de lado. O el contrario, es parte de un proyecto que reconoce en la diversidad una riqueza central de nuestro país. Muchas gracias, Iván La Negra, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Estaremos muy pendientes, además de el proceso el que hemos conversado en el Tribunal Constitucional.